Nisman es filósofo, es escritor, es docente, y cuando hay crisis, más allá, lo escuchábamos a Aníbal Fernández que decía, no hay crisis, hay una crisis, no se puede negar que hay una crisis. Cuando hay crisis se necesita pensar un poco serenamente, ver por dónde se sale de esta crisis, por arriba, por abajo, por el costado. ¿Cómo te va, José Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, bien, Luisa. Un poco triste, pero preocupado también. Uh-huh. Preocupado. Me preocupa que algunos estén pidiendo a gritos la renuncia del presidente y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Aquí ahora lo que hay que defender es la institucionalidad, que es una votación de medio término y no es una votación para cambiar el gobierno ni para llevar a nadie nuevo a la primera magistratura. Así que, aunque el gobierno salga de esto debilitado, con menos gente en las cámaras y más dificultad para proponer cambios, que propuso bastante pocos cambios propuso, pero sobre todo creo que si alguien quiere llegar al gobierno, que espere las próximas votaciones, las presidenciales, digamos. Claro. Mientras te escuchaba, hay que decir, por otra parte, José Pablo, que en realidad esta votación ni siquiera es todavía la de medio término, que va a ser el 14 de noviembre, falta un poquito. Han sido unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí. Habrá que analizar por qué el Frente de Todos salió perdidoso en tantos distritos. Sí. Hay mucha gente, como vos decís, seguramente enojada por los pocos cambios que ha hecho el gobierno. Hay gente que no fue a votar y que irá a votar el 14 de noviembre. En todo caso, esto sí para el gobierno tiene que ser un llamado de atención. Sí, sin duda es eso, y espero que reciban este llamado de atención y se pongan a la tarea de realmente preguntarse, ¿queremos dar satisfacción a nuestro electorado? ¿Por qué nos votó la gente en el 2019? ¿Qué prometió Alberto Fernández en su discurso inaugural? Bueno, y se van a dar cuenta fácilmente que la mayor cantidad de cosas que prometió Alberto no fueron cumplidas, y en algunos casos fueron derrotas dolorosas para la militancia, para los votantes, para la gente trabajadora, para el oficinista, para el intelectual. Alberto habló de los sótanos de la democracia, habló de la justicia y lo que había que hacer con la justicia, y también habló de los medios, muchas cosas, y de los detenidos políticos. Milagro Sala declaró, llevo 4 años presa, algo así, por Gerardo Morales, y 2 años por Alberto Fernández. Eso es muy doloroso. No pueden decir eso, no se puede permitir que digan eso, porque es verdad, es verdad. Y lo de Vicentín también debilitó mucho a este gobierno. Ahora, José Pablo, todo esto que estás diciendo obviamente tiene por supuesto, es real. Ahora, también uno debe quizás mensurar que todo esto ocurrió en medio de una pandemia que no estaba prevista y que efectivamente tomó por sorpresa al gobierno, a la humanidad tomó por sorpresa. En realidad uno no puede hablar del gobierno como si fuera una isla, porque esto atrasó un montón de procesos en otras partes, porque esto digamos, perjudicó a la producción, al trabajo, al empleo. Esto también creo que hay que ponerlo en la balanza, y por supuesto sí decir ahora que las vacunas han llegado, que la mayoría tenemos las 2 dosis o si no una dosis, sí en todo caso exigirle más al gobierno en estos 2 años que quedan por delante. Pero la impresión que tiene uno es que esta es como una crisis definitiva, cuando no debería ser así. No debería ser así, creo que no va a ser así. El gobierno tiene mucha fuerza todavía, tiene mucha militancia,
tiene mucha adhesión de sectores populares. Lo que ocurre es que este gobierno está hackeado por el poder real. Que no, ninguna entidad del poder real de este país apoya a este gobierno, ¿no? Sino que le hacen la vida imposible, sobre todo si tenemos en cuenta la fuerza que tiene el poder comunicacional, que lo ha atacado desde el comienzo y que penetra profundamente en la conciencia de los electores. Entonces, ocurre de lo que ocurrió. La gente está elegida en exterioridad, digamos, no elige desde sí, es elegida, no habla desde sí, es hablada, es interpretada, todo le llega por medio del poder comunicacional. Entonces, el gobierno no tiene poder comunicacional, tiene algunos medios fieles, pero no de gran llegada. La televisión, los canales de mayor penetración están en manos de una derecha belicosa. Y el gobierno no accionó contra eso, no accionó contra los caballeros del campo, que hacen lo que quieren, Luisa, lo que quieren, que creen dirigir el país, que identifican al campo con la patria, y entonces, claro, ¿quién los para? Y después, la condición frentista de este gobierno, que ahora se va a ecualizar, digamos, porque las renuncias de tantos ministros, algo va a traer en el gabinete. Aparentemente, por lo que estamos viendo, sería una afirmación de la voluntad kirchnerista, lo que más odian los opositores. Pero o se ponen fuertes de una vez por todas, o la próxima elección los barra. Pensaba cuando vos decías, bueno, habrá que los que tengan ansias de llegar al gobierno tendrán que esperar hasta las próximas elecciones. ¿Ves que esa unidad que, digamos, logró el Frente de Todos, yo diría dolorosamente y a expensas del dolor del pueblo argentino? Lo digo así porque la verdad es que los 4 años de macrismo fueron muy dolorosos para todo el pueblo argentino, o al menos para las grandes mayorías. ¿Aprendieron o ves que hoy tambalea esa unidad? Tambalea la unidad y ha sido, hoy lo escuché a Jorge Alemán, que es muy amigo mío, y habló del voto suicidio. La gente es muy capaz, la gente, el pueblo, lo que sea, la sociedad civil, de votar contra sus propios intereses. Y esto es lo que ha hecho. Lo que ocurre es que para que la sociedad vote en contra de sus intereses es porque esos intereses no han sido satisfechos. Entonces, claro, responde el votante, responde con bronca, con rabia, con resentimiento. Y así muchos, jóvenes sobre todo, se han ido a la ultraderecha con esta figura un tanto payasesca de Milei, que grita a lo loco, que dice zurdos, una palabra horrible de la dictadura militar, y le dice zurdo a Larreta. Dios mío, si Larreta es zurdo, ¿qué queda para el Frente de Todos? Debe ser Stalin directamente para ellos. Bueno, pero vos sabés que cuando hay mucha pobreza y además ese discurso cala en sectores, digamos, muy desprotegidos, muy desposeídos, es peligrosísimo realmente. Es muy peligroso, además la inflación. Hay que pensar en la República de Weimar, necesariamente. ¿Qué llevó a Hitler al poder? La poderosa inflación, la derrota en la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, donde Alemania se inclinó ante todos los aliados, y la pobreza extrema, y bueno,
ahí se abre el horizonte de posibilidad de todos los fascismos posibles. Y acá no creo que venga un fascismo, pero sí creo que la que era una derecha liberal está pasando a ser una derecha fascista. Pienso en Bullrich, pienso en Macri, ¿no? En esa gente que ha llevado a su partido, que pretendía ser un partido de centro, pero lo ha llevado a la centroizquierda y más lejos aún, ¿no? Bueno, habrá que estar muy atento, José Pablo, porque uno empieza a ver Twitter, de dirigencia política como Eduardo Duhalde, que dice podemos estar en vísperas de enfrentamientos en la calle. Esto es quienes anticipaban, antes de ver todo, digamos, estos resultados en las urnas, que ya venían pronosticando que este gobierno llegaba. Bueno, están fogoneando precisamente eso, ¿no? Cuando el gobierno ha hecho mucho esfuerzo para contener a los sectores que menos tienen y tolerar, avanzar contra la pandemia. Las vacunas se dieron bien, se hizo mucho contra la pandemia. Y quizá no se podía hacer para todo. Sí. Pero Vicentín y Guernica, donde echaron a los pobres de toda pobreza con esa especie de tanque que les tiraron encima, las recolectoras esas enormes que se llevaron las pequeñas casas de los pobres, en un espectáculo que un gobierno popular no puede ofrecer, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se sale de esta crisis, qué novedades hay en las últimas horas del día, y te agradecemos, por supuesto, siempre la posibilidad de escucharte y de pensar en voz alta. Bueno, gracias, Luisa, un beso enorme. Un beso enorme para vos y para la Bertotto, que está próxima a cumplir